Hermanitos lindos. Mis hermanitos lindos que me regaló el Señor. ¿Están gozosos? Amén. La Biblia dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Vamos a iniciar nuestra enseñanza en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos. Capítulo 2. Epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Voy a leerlo y ustedes siguen la lectura, o mejor leámoslos todos a una voz. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Vamos a seguir leyendo como para entrar en contexto. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén, hasta ahí nomás, esos 3 versículos. El fruto de la desobediencia. Aquí tenemos, se nos ha hablado de ciertos temas bíblicos que es la imputación, redención. Y hoy quiero que miremos esto. Saqué un texto de Deuteronomio que dice: la vida y la muerte están en el hombre. A lo que él escoja es donde, o a lo que él se incline es lo que escogerá. El fruto de la desobediencia. Nuestro texto en Hebreos nos habla de que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Para su merced, escúchenmelo bien, porque no quiero volver a escuchar otra cosa diferente a lo que se enseña en la iglesia, que se lo dijo el pastor fulano de tal, con veracidad bíblica, porque tenemos la bendita maña de comer aquí, luego en este restaurante, comidas rápidas, escucho esto, escucho el otro y termino confundido. Soy responsable delante del Señor por ustedes. Así es que si usted está comiendo de lo que otros están sirviendo, no me hago responsable de su digestión, de su alimentación. No me hago responsable. Soy responsable de los que siguen al Señor. Y aquí en nuestro texto dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Y aquí hay una frase: esto es el diablo. Y todo el mundo dice que el diablo tiene el imperio de la muerte, que el diablo es el que gobierna en las almas, que las personas que mueren sin Cristo, el diablo los atormenta en el infierno. Falso de todos los falsos. El diablo no atormenta a nadie en el infierno. Ahora, la palabra diablo, ¿de dónde sale? La palabra Satán o Hasatán en el hebreo. Yo tengo que entender qué quiere decir eso en la escritura. Y esa palabra tiene que ver con estorbo, con oposición. Gracias, mis hermanos. ¿Qué otra palabra hay para Satán? Adversario. Y fue que en la época del Renacimiento, por allá en 1500 y muchos, me voy para el año 400, por ahí Constantino, resuelto la lengua.
Eres suelto la lengua. A ver, todos. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, y el que lo desarzobispo constantinopolizar, el buen desarzobispo constantinopolizado será. Es que a veces se me traba la lengua. Constantino, por allá en el año 400, fue donde comienzan a dibujar unos ángeles gorditos con alas. Los ángeles no tienen alas. Los ángeles no tienen alas. ¿Estamos? Amén. Que se le apareció el ángel y le vio las alas, eso no es ningún ángel. Y hay una representación de ángeles en la Biblia, pero tenemos que ver qué significa cada figura y lo vamos a estar analizando. Amén. Y resulta que por allá en el Renacimiento, en el Barroco, la gente comenzó a pensar en el diablo como una persona y comenzaron a imaginárselo y dijeron, como el diablo es persona, vamos a burlarnos de él, como cuando hacen una caricatura suya. Imagínense usted que hagan una caricatura, le dibujen cachos, le dibujen una cola y un tridente, y eso lo hizo un personaje para tratar de burlarse de ese ser que él tenía en su mente. De ahí para acá todo el mundo comenzó a pensar que el diablo tiene cachos y cola. Pero el diablo es una figura mítica. A ver, se lo voy a ejemplificar. Hermano, pero o sea que no existe el diablo. Tranquilo, llegará el momento en que lo vamos a estudiar. ¿Usted ha oído del coco? No el super coco, sino el coco que se lleva a los niños. ¿Quién es el famoso coco que anda con un costal? La pata sola camina por el pueblo. El Moán, la Llorona. Y así hay una cantidad de figuras míticas que el hombre ha querido personalizar y a la vez asustarse, como la idolatría. En Isaías el Señor dice, o mejor, en uno de los profetas, el Señor dice que el hombre va y corta un árbol. Del árbol hace una imagen, la talla muy bien, le hace ojitos, oídos y la pone así, como lo que se está celebrando por ahí en nuestra época. Y después con la leña que le sobra, imagínese, prende un fogón y hace una sopa. O sea que con lo que hizo la imagen, hace la sopa. Y Dios es enemigo de las imágenes, no porque la imagen compita contra Dios, por favor. Al Señor lo que le enoja es la ignorancia de nosotros. ¿Cómo usted va a coger un pedazo de piedra y se le va a arrodillar y va a decir que esa piedra es su Dios? Cuando Dios nos creó como corona de la creación, somos la única creación que puede levantar los ojos hacia el cielo y mirar. De resto no puede. De resto no puede. Es más, tenemos el soplo de Dios en nuestra vida. Y el Señor, Génesis capítulo 2, versículo 17, forma al hombre y lo pone en el huerto y le dice, mira, hay cientos de árboles frutales para que tú comas. El hombre en ese momento no está comiendo res, ni cerdo, ni pescados. Está comiendo frutas. Fruta, la fruta y la verdura, fruta. Y el Señor le dice, mira, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero hay dos árboles en especial aquí en el centro del huerto, el del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que te recomiendo, hijo, que no vayas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. Y como somos cada uno de nosotros, cuando nos dicen no lo haga, ¿qué hacemos? No lo hacemos, ¿cierto? Nos vamos de cabeza y sin casco, rapiditico.
Génesis 2:17, ¿qué dice la palabra, mis hermanos? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor le dice a Adán, bueno, recuerden que le da primero la orden a Adán y luego de su costado saca su compañera. Cuando están en el jardín, comen del fruto, desobedecen y entra la muerte a este sistema. Por favor, lean el texto. ¿Lo lee duro, mi hermano? Nuevamente, gracias. Por ahí el micrófono si quieren. Porque es muy bueno que todos escuchen el texto que se está leyendo y lo analicen. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, la desobediencia, si usted me desobedece, va a hacer que llegue la muerte. O sea, que la desobediencia, lo que nosotros denominamos pecado, fue lo que trajo la muerte. Ahorita vamos a seguir mirando quién es el que tiene ese imperio, el imperio de la muerte. Aquí les traje dos figuritas. Adán en comunión con Dios, hablando con Dios, no hay problema, camina desnudo, y ya aquí participando del árbol, y hay un ser que todo el mundo dibuja, pero es una figura que representa. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Ahí viene la representación. O sea, hermano, que había un ser allá en el paraíso que los empujó a hacer eso. ¿O fue una orden que le dieron al hombre y el hombre se empujó solito? Dijo, queremos ser como Dios. Avancemos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18 dice, para destruir la muerte o el imperio de la muerte. El término imperio en la Biblia es acción de imperar o mandar. Vaya pensando en eso. Puede referirse tanto a imperios históricos, el imperio griego, el imperio medo, los persas, los babilonios, imperio romano, pero todos esos imperios están gobernados por, y es lo que decimos acá, se refiere a reinos poderosos a menudo asociados con la opresión y la expansión por la fuerza. ¿Qué entienden por imperio aquí que estamos mirando? La fuerza de pensamiento. La fuerza del pensamiento, ¿qué otra cosa? Algo que nos doblega. Habla de un reino, Sí. de algo que me gobierna. Imperios de gobernar. Sí, señor. Y aquí les puse, cuando el hombre come del fruto, comienza a reinar una tiniebla en su propia vida. Y él comienza a establecerse en medio de la oscuridad, tratando de encontrarse con Dios. Hermano, ¿y por qué en el texto de Hebreos dice que es Satanás? ¿Lo lee mi hermano Félix, por favor? ¿Por qué dice Satán? Que es adversario o adversidad. Satán lo transliteraron por el nombre diablo, pero Satán significa adversidad, el que se opone. 14. Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham, La fe. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote,
en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, gracias mi hermano Félix. La Biblia usa figuras como bestias para representar imperios. Su merced puede darle una leída al libro de Daniel y lo va a encontrar. En profecías como en el libro de Daniel, Babilonia la Grande en Apocalipsis representa una entidad religiosa, hablando de ese imperio, que ejerce influencia global, a menudo asociada con la corrupción e idolatría. Preguntas que ustedes tengan, vayan analizándolas, ya las resolvemos. El hombre, cuando desobedece a Dios, comienza a regir aquí en esta humanidad algo que se llama la ley de la termodinámica. ¿Qué es eso? Que comienza todo a envejecer debido al pecado. El hombre pudo durar muchísimo tiempo en paraíso. Cuando desobedeció, entró el pecado. No que el pecado haya entrado, sino que se afloró en el corazón del hombre. A eso es lo que refiere el apóstol Pablo cuando está hablando. El pecado es lo que le trae a usted la enfermedad. El pecado es el que le arranca las benditas lágrimas de su alma cuando un ser querido muere. Es el pecado. El pecado es el que nos hace llorar por nuestra obstinación, enfermedades y todo mal, la rabia de los animales contra nosotros, la rabia del ser humano el uno contra el otro. Eso es a causa del pecado. Así es que no lo tome tan súper, es que eso es pecado. ¿Es pecado tomar o no es pecado tomar? Un poco no de bobadas. El pecado trajo una desgracia a la humanidad y con ella la muerte. Deje de estarle adjudicando a eso que usted se imagina, que usted llama diablo. Después vamos a ver ese ser espiritual. Después lo miramos para que usted esté entendido de lo que la Biblia enseña. Y les decía que Babilonia la Grande en Apocalipsis representa una entidad religiosa. ¿Qué hace una entidad religiosa? Ejerce influencia a nivel mundial. Y a menudo está asociada con la corrupción y la idolatría. Originalmente, Adán, cuando cae en pecado, cuando desobedece al Señor, el Señor les dice: mire, los medios de adoración de ahora en adelante van a ser así, porque ustedes rompieron la comunión conmigo. Pero el hombre comenzó a imaginarse y a tergiversar. A imaginarse y a tergiversar. La idea del imperio de la muerte se refiere a la autoridad o dominio que el pecado tiene sobre la muerte. Por hoy le suplico en el nombre de mi Señor, quítese la figura de un ser que le quita la vida a la gente llamado el diablo. La vida y el separar el espíritu y el alma del cuerpo es potestativo de Dios. No hay demonio, no hay diablo que le quite a usted la vida. ¿Estamos? Amén. Amén. Pero las personas, ¿por qué mueren? A causa del pecado. Todos venimos manchados con el pecado. El niño que acabó de nacer viene condenado a morir. Pero es que él es inocente. Si no ha hecho nada, pero es lo que él crezca. Es que todos los niños son inocentes. No. O sea que el niño de meses que muere va para el infierno. No. ¿Para dónde se va? Estudie la Biblia. Estudien la Biblia. Por eso les digo, sujétese a la doctrina del Señor y su corazón descansará. Escuche todo lo que quiera y los escucharé hablando un poco, no de pavadas y sandeces. Y la gente va a creer que eso es lo que uno enseña acá. ¿Eso es lo que enseña en el ministerio RAP? No, señor. Usted tiene que ser también disciplinado. Así como el ministro es disciplinado, ustedes tienen que ser disciplinados.
disciplinados en el estudio. Romanos capítulo 5 versículo 12, y le doy el testimonio a través de las escrituras. Y luego Romanos 6:23, la idea de imperio de la muerte se refiere a la autoridad o dominio que el pecado tiene. Usted tiene una mancha y no se la puede quitar, y el pecado lo acusa todos los días a usted y usted no se puede quitar eso. No es Satanás que lo acusa. Y he escuchado muchas ilustraciones de que el Señor Jesús está aquí a este lado y Satanás se para y Satanás dice: este hombre pecó y él tiene que morir. Y el Señor Jesús le dice, son ilustraciones que he escuchado que yo no sé de dónde salen. Él dice: yo doy la vida por él. Satanás, ya no tienes poder sobre él. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sacaron ese video? Es la ley. Es la ley. La santa ley de Dios la que condena al hombre. No hay ningún demonio que pueda condenar al hombre. Solo piénselo por un momento. ¿Cómo va a haber un diablo, un Satanás que se ha portado mal según las expectativas que tiene su mente? Va a venir a acusar a alguien. Es como si usted está revolcado en el pecado y ir a acusar a alguien que está en el pecado. Todos se caímos en la cisterna llena de estiércol. Usted huele a estiércol y yo huele a estiércol. Y ahora usted viene y me dice: ¿qué es lo que huele a feo? Juntos olemos a feo. ¿Qué dice Romanos, mi hermano, por favor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Qué deleitosa la escritura. Ahora Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor en paraíso nunca dijo: el día que usted peque va a venir Satanás y usted no va a poder salir. Yo nunca veo eso en la Biblia. Dice: su desobediencia le va a traer unas consecuencias y usted va a quedar atrapado. Pero le doy un medio de gracia, y es que me van a derramar sangre inocente. Si me alcanzan esta mañana, seguimos con el Cordero. Si no me alcanzan esta mañana, solo dejamos plasmado ese punto. El hombre le dan una orden y desobedece. A causa de su desobediencia nace una mancha que se llama pecado. Pecado, definición bíblica, es transgresión de la ley. Transgredió una enseñanza, la desobedeció. No obedeció este personaje. Así es que este hombre desobedeció, se manchó, y ahora ¿con qué se limpia esa mancha? Quite ese personaje que usted le anda adjudicando tantas cosas, que ha perdido la reverencia delante de nuestro Dios, ha perdido la reverencia delante del Señor, y ahora tiene frases. Usted utiliza más frases del diablo que los mismos satanistas, podría decir yo, adjudicándole todo. Es que el diablo no lo deja, el diablo le pone tal. No, responsabilice a la gente de lo que ellos verdaderamente son responsables, valga la redundancia. Si un hombre es violador, es porque así lo decidió. Fue que hubo ciertos movimientos que lo obligaron a eso. Un momento. He escuchado casos de mujeres que han sido violadas y ellas van y abortan esos fetos. Y nosotros en nuestra moralidad decimos: está bien, está mal, ¿cierto? Es fruto de una violación. Pero también he oído casos de mujeres que han sido violadas y ellas toman su decisión, y al estar embarazadas dicen: yo no voy a matar ese bebé, lo voy a tener. Ahí están los dos casos. La Biblia no es moral ni amoral. La gracia del Señor nos lleva a una suprema moralidad, pero la gracia no te está diciendo que seas moral. Es el Señor quien nos lleva a tener un conocimiento claro.
Así es que el Señor Jesús vino a destruir. La palabra destruir no significa aniquilar. Originalmente significa abolir o invalidar. O sea, hermano, que usted no tiene pecado. Posicionalmente a los ojos de Dios, no. Pero en este tiempo donde camino, me vengo dando cuenta qué es el pecado, qué es mi desobediencia, por qué mi rebeldía y de qué me salvó el Señor. Ese es el trabajo en esta vida. Eso es lo que se conoce como santificación. Porque hay creyentes que se paran y dicen: usted ya está muerto al pecado, porque lo tienen como aniquilar. A los ojos de nuestro amado Dios, nosotros estamos muertos al pecado porque Cristo murió por nosotros. Él es eterno, pero nosotros estamos metidos en algo que se llama tiempo. A ver, hay una palabra que dice: el Señor sabe cuándo va a nacer y cuándo va a morir, ¿cierto? Él lo sabe, pero ¿usted lo sabe? No, le toca nacer, caminar por este mundo, pero ya todo está fijado. El que le rinde su vida al Señor comienza ese trabajo y el Espíritu Santo a enseñarle. Por eso les estoy diciendo que la palabra destruir no es aniquilar, sino abolir, invalidar. Y usted va a comenzar a darse cuenta cómo el pecado comienza a ser abolido en usted y ser invalidado. Es importante que lo entienda. Por eso hay cristianos que cometen un pecado y ya no quieren volver al Señor. Y hay dictadores parados frente a los púlpitos diciendo: eso no está bien, pero él mismo no se mira, no mira su condición. Me fascina lo que el Señor dice: hombres predicadores, quien sea, por iglesias grandes, así leviten, ellos tienen que comer e ir al baño. Y eso habla de que todavía siguen un funcionamiento en esta vida. O esos predicadores comen y les salen perfumes, flores, todo es floral. Olvidémonos de eso. Avancemos. Pero sí me estoy comunicando en esta mañana, porque quiero que usted entienda la gravedad del pecado en nuestra vida y de por qué Dios toma tan en serio el pecado, que Él mismo, el Verbo de Dios, se encarna y Él mismo viene a batallar contra eso. Él mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. La muerte, ya voy a ponerles todo el contexto. La muerte se describe como física, como la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Porque si les pongo solo la separación del alma, del cuerpo, ay hermano, y el espíritu, entonces se lo pongo ahí con todos los sinónimos que trae la palabra del Señor. La muerte se describe como física. A ver, ¿qué es la muerte? La muerte no es cesación, se acabó, no, es separación, es lo mismo de la otra frase. Se describe como física, como la separación del alma, del cuerpo y espiritual. Y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios, de su alma de Dios, de la comunión con Dios, lo que pasó con Adán. Esto es resultado del pecado. Un texto muy diciente es 1 Corintios capítulo 15, verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Perdón, mi hermano, ¿el aguijón no es el diablo? El pecado. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, o sea que la Biblia se equivoca ahí en Hebreos. No, la Biblia no se equivoca jamás. Lo que pasa es que son traducciones. Y en cada traducción yo tengo que mirar. El Señor dijo: escudriñad las escrituras, en plural. Escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hay ciertos textos en la Escritura, voy a utilizar uno en Romanos. Dice que cuando su enemigo le hace algo malo y usted le devuelve bien por mal, dice, usted hace que ascuas de fuego se amontonen sobre la cabeza de su enemigo. ¿Y qué quiere decir eso? A ver, en la época del castigo le ponían un balde de aluminio en la cabeza, se lo amarraban y le ponían unos carbones encendidos ahí. Eso era un castigo. ¿Y qué hacían esos carbones encendidos? Calentarle la cara. Esos son ascuas de fuego. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol cuando escribe? Cuando alguien se porta mal con usted y usted le hace un favor con todo amor, usted hará que él se sonroje de la pena porque se ha portado mal. Entonces hay que mirar la traducción de acuerdo al texto. Por eso tenemos una Biblia arminiana y otra Biblia calvinista, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ojo con esto, Casiodoro de Reina saca su primer versión en español, Casiodoro de Reina, y luego hay otro que hace una revisión que es Cipriano de Valera. Por eso tenemos la Biblia Reina Valera, ahí están los dos. Tomar una parte de Casiodoro y otra de Cipriano. Casiodoro era un poquito más a las obras, Cipriano de Valera, calvinista. Y ahí usted comienza a deducir. Ahora no me interesan las escuelas, me interesa que analicemos el texto, mírenlo desde diferentes versiones y va a comprender. Ay, hermano, eso es muy complicado. Pues es el tiempo que Dios le ha regalado, le regala 80 años. Cuidado, mira la Biblia, cuidado, la mira. 80 años por la vida. Usted friega, se emborracha, molesta, fornica, pelea, arma hogares, levanta casas, pierde casas, hace una cosa. Saque 20 minutos para el Señor diarios. ¿No le da pena? ¿No le da pena? Que el dador de la vida le da el tiempo y usted ¿qué hace? ¡Qué vergüenza! Entonces, según 1 Corintios 15:56, ¿quién tiene eso? Lo leemos nuevamente. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Amén. El aguijón de la muerte no es el famoso diablo. No es el famoso, es que quiero que le quede claro en esta manera. Hermano, ya me entendí, ya la cogí así, usted las bota y yo las como en el aire. Perfecto, pero no lo quiero escuchar después diciendo otra cosa. El aguijón de la muerte no es el diablo. El aguijón de la muerte es el pecado. Cuando usted siente que se va a morir, y se va a morir, y usted dice, ¿será que me voy con el diablo? ¿Por qué está pensando eso? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no arregla sus cosas con el Señor? Y le dice, Señor, esto que me está haciendo tener miedo, ¿qué es? El pecado que no he cuadrado contigo. Pero tú diste una solución para el pecado. Allá está colgado en el madero el Señor Jesús. Remedio para el pecado, el Señor colgado en el madero. Estamos hablando de eso que ya sucedió, porque el Señor Jesús resucitó, hoy está a la diestra del Padre, aquí en esta mañana Él nos está mirando y su Santo Espíritu está pasando revista por cada uno de nosotros. ¿Qué tiene usted en su mente en este momento? La Biblia dice que el Señor envía unos ángeles cuando usted está orando, cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted está en la reunión, y el ángel le pinta la cabeza a usted con un pincel. Estos son los que están en comunión. ¿Qué está pensando usted ahorita? ¿En el almuerzo más tarde? Estos son sus 5 minutos con el Señor. El aguijón de la muerte es el pecado. Ningún diablo, el pecado.
La Biblia representa la muerte como una realidad compleja con diferentes dimensiones, tanto física como espiritual. Y la muerte viene a causa de el pecado. Y el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y quién hace que el pecado se muestre en sobremanera pecaminoso? La ley, ya lo hemos estudiado. Nuestro amado Señor Jesús, un hombre muy joven, de 34 años de edad, que podría tener uno de sus hijos, siendo muy joven, dio su vida a causa de todos nosotros. Un hombre intachable, impecable, correcto, santo, puro, apartado. Tentado, sí. Con aflicciones, también. Pasando hambres, sí. Con luchas, sí, Señor. Con sus emociones, claro, lloró. Lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró a las puertas de Jerusalén diciendo: Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Llega la palabra y usted la desprecia. Y el Señor lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta hasta el día en que digáis: bendito el que viene trayendo el evangelio, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús, al morir y resucitar, porque si el Señor Jesús muere y no resucita, quedamos en duda. El Señor Jesús, al morir y resucitar, rompe el dominio y ofrece vida eterna a quienes creen en Él. Por lo tanto, destruir al que tenía el imperio de la muerte significa vencer el pecado, entrar a ese terreno de la muerte y decir, como dice el apóstol: sorbida es la muerte en victoria, porque yo soy vida. Así es que la muerte no me retiene, sino que vuelvo y vivo. Y esa es la gran esperanza del creyente. Primera a los Corintios capítulo 15. No lo van a leer porque son más de 50 versículos. Yo sé que usted está anhelante hoy de leer Biblia, pero por hoy quietos, léanlo en casita. Y habla de la resurrección, la maravilla de la resurrección. Sorbida es la muerte en victoria. Sus familiares que conocieron del Señor, ¿dónde están? Con el Señor, esperando a que la iglesia sea levantada. La doctrina del arrebatamiento que nos enseñaban el domingo pasado. Sus familiares que conocieron a Cristo están esperando a que el Señor levante la iglesia. Ellos no están angustiados por usted acá. Ellos están en reposo y en tranquilidad. Aquellos que no han recibido al Señor Jesús en su corazón, que creen que todo ha sido un juego, que el Señor vino a que lo mataran, que pobrecitos de ustedes los que no quieren aceptar a Cristo. El día que tú salgas de esta tierra, no se va a acabar todo. Tú sales en tu alma, lo que te pasa en los sueños. Cuando tú duermes, sigues despierto. Cuando salgas de acá, te vas a encontrar con una dura realidad. Y lo que te va a atormentar son tus mismos pensamientos, lo que dejas acá. Así es que te invito a que le rinda la vida al Señor. Aparte de eso, el castigo que el Señor Jesús recibió en el madero es gratuito para el que quiere aceptar al Señor y seguir con Él. Tú no vas a ser castigado. Pero al que no lo acepta, usted es culpable de la muerte del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor Jesús, al morir y resucitar, rompe ese dominio, ofrece vida eterna a quienes creen en Él. Por tanto, destruir al que tenía el imperio de la muerte significa vencer la muerte misma y liberar a la humanidad
de su poder y temor. Por eso el cristiano no tiene temor de la muerte. Cuando usted tiene unas verdades bíblicas establecidas en su mente y en su corazón, le da nostalgia. Dijo el apóstol Pablo: bueno, yo quiero irme con el Señor y descansar, pero es que todavía hay un poco, ¿no?, de gente y las iglesias no están estructuradas. Y ahora ¿quién va a celebrar los cumpleaños en la iglesia? Ministerio Rao, cuando llegue el cumpleaños de la iglesia. No, yo tengo que estar ahí, Señor. ¿Quién va a acomodar la silla? ¿Quién va a colaborar en las mesas? ¿Quién va a ayudar al hermano en el consejo? Señor, yo quiero seguir siendo parte de esto. Yo quiero dirigir la alabanza. Yo quiero saltar cantando y que el hermano se inyecte de vida. Quiero orar, Señor. Quiero llevarle el evangelio a mi familia. Eso. Nostalgia de irnos tan rápido, ¿no? Pero usted ya sabe para dónde va. Para el paraíso. Allá lo espera José, María, Pedro, Elías, Moisés, Pablo. Allá están todos. Todos. Está Jacobo Armiño, Juan Calvino. Allá ya no pelean, porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en su maravillosa gracia nos cobija a todos los que hemos creído en Él. La frase destruir al que tenía el imperio de la muerte se refiere a la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y el pecado. Ahora, así como los hijos participaron de carne y sangre, el Señor Jesús participó de humanidad. Carne y sangre significa humanidad. El Señor Jesús llevó los pecados por imputación, o sea, Él participa de carne y sangre en humanidad para ser probado. Pero en sí mismo no hay ningún pecado, solo es imputación. Voy al ejemplo. Su merced tiene un corderito que les nació. Corderito lindo, eso corre por ahí, molesta. Usted lo ve todos los días, lo saluda, el corderito lo mira, camina detrás suyo, usted le da de comer. No, es una maravilla. Usted ama a su corderito. Pero resulta que usted cometió un pecado tremendo. Usted ama a su corderito, como hoy en día todo el mundo ama a su perrito, su animalito o la mascotica que tenga, su gatito. Y entonces usted cometió un pecado y la ley dice: usted tiene que pagar por ese pecado. ¿Qué debo hacer? Entonces la ley dice: presenta, tú tienes que morir. Pero no vas a morir tú, sino presenta un animalito puro, limpio, sin mancha. Y usted lo único que puede ver es su corderito y dice: Dios mío, matar mi animalito, porque lo ama. Y el animalito lo mira y le dice: te quiero. Es un animalito. ¿Y qué toca? Coger el animalito. Por eso es un cordero y lo llevan hasta el altar. Él sabe que algo malo le va a pasar y el corderito llora. No pone resistencia, él solo llora. Él sabe que algo le va a pasar. Pero usted tiene que ponerle la mano en la cabeza a ese cordero de 1 año y sentirlo calientico, sentir que la sangre está viva en él y esperar a que le metan la puñalada en la garganta. Cuando usted hace ese acto de poner su mano sobre el cordero, está diciendo: transfiero mis pecados a él, y la pureza de ese animal, Señor, mírala y cuéntala como si fuera mía. Cuando usted ama a su mascota, le duele. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Ponemos la mano sobre la cabeza de él y decimos: mátalo, Señor. Y el Señor Jesús dice: muero, pero declárenlo a él libre. Por eso, ¿qué te hizo de malo el Señor Jesús? Que le das la espalda, que lo tratas con desprecio, y él muere como el cordero. Por eso Juan el Bautista, en el bautismo, cuando el Señor va a comenzar su ministerio, dice: he aquí el Cordero de Dios, que va a quitar su enemigo, el pecado del mundo.
y el Señor por imputación lleva mi maldad. Porque es que hay algunos que dicen que sobre el cuerpo del Señor en el momento a Él le pasó una cantidad de pecados. No sea así. Estudie lo que la Biblia dice como imputación. ¿Qué es lo que estamos hablando en esta mañana? La frase destruir al que tenía el imperio de la muerte se refiere a la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y el pecado. La traducción Hasatán en hebreo o Satán en la Biblia en una traducción significa adversario o acusado. Cuando el Señor, Pedro le dice, uy Señor, que tal cosa no te acontezca, el Señor le dice, apártate de mí porque me creas adversidad. Y en lugar de adversidad pusieron Satanás. Y entonces dicen que Pedro estaba endemoniado, porque el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No estaba alineado. Como cuando alguien viene a usted a tentarle en algo y usted dice, apártese de mí, Satanás. Usted lo que está es provocándome a que yo desobedezca al Señor, pero no porque la persona esté endemoniada. ¿No? O sea, chicas lindas como se visten hoy en día no son el demonio, es usted que le dio lugar a su mente. Es que mire esa manera en que se viste, pues no las mire. ¿No? El que no ha probado algo no tiene necesidad de experimentar eso. No lo extraña. Para nada. Para nada. Es que yo extraño a Abigail. ¿Cuál Abigail? Yo no conocí. Le decía una vez a una hermanita, le dije, ¿usted extraña a Ruanda? Ah, no es Ruanda, sino la ciudad de la Pantera Negra. Wakanda, me equivoqué, Ruanda sí existe acá. Yo le dije, ¿usted extraña Wakanda? Me dijo, Wakanda. Le dije, ¿no conoce Wakanda? Me dijo, no. Le dije, pues nunca lo va a extrañar. Usted nunca extraña lo que usted no ha experimentado. Pero lo que experimentó y se entregó con tanto deseo, eso sí es su aguijón. Por eso decimos, deje de estar echando la culpa al diablo, porque el pobre diablo por allá todo amargado no ha hecho nada. Y según las doctrinas, el diablo es el más bendecido, porque a todos los cristianos los roban. El diablo le roba la bendición. Se dejó robar del diablo y el diablo por allá bendecido con gracias, Señor, por estas bendiciones. La Biblia dice, no, ni les voy a decir. Sigamos en nuestro estudio. En resumen, la frase se utiliza para describir la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y el pecado, liberando a las personas del temor a la muerte y ofreciendo vida eterna. Su merced, como creyente que confía en el Señor, que tiene amenaza de muerte, mi Señor, hazme entender y recordar que tú ya diste todo por mí, mis pecados han sido perdonados. No permitas que mi mente me engañe, Señor, que cree una incredulidad, Señor. No he sido el mejor, tú sabes que soy lo peor, pero su merced ha dado su vida por mí y viene haciendo una obra maravillosa. Si he de salir de esta tierra, tú te encargas de mi familia y de mí, Señor, pero no permitas que yo esté agobiado. Eso lo uno. Y lo otro también, cuando usted está como muy juicioso, que no ha cometido nada, que piensa usted que porque no ha hecho nada indebido, tiene la entrada al reino. No, usted tiene la entrada por gracia. Señor Jesús, hazme recordar que todo lo hiciste por mí, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. Gracia, gracia, gracia. Y les decía, la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y el pecado, liberando a las personas del temor a la muerte y ofreciéndonos vida eterna. La confrontación de la muerte con la vida solo la podía hacer el Señor Jesús. Otra de sus obras por nosotros. A ver, Dios es espíritu y Él dice, pongo esta ley. Si tú la desobedeces, tú traes tus consecuencias, pero me hieres.
repito nuevamente, pongo esta normativa frente a ustedes. Si ustedes la desobedecen, ustedes llevan las consecuencias, pero yo quedo herido porque usted no me quiso obedecer. Y yo como Dios, ¿quién puede quitarme mi herida? Solo Dios mismo. Por eso una parte de Dios se hace carne y camina entre nosotros. Y Él con su obediencia hace que Dios Padre entre en amistad con el hombre que le desobedeció. Y Él es la ofrenda perfecta. Y Dios queda satisfecho consigo mismo y da salida al hombre. Señor. El perdón y la satisfacción. Ahí está. La reparación. Mientras primero el ofendido es Dios, mientras Dios no esté satisfecho con el sacrificio, no existe el perdón. No existe. El Padre quedó satisfecho con la obra de Cristo y por eso dice: levántate, hijo de entre los muertos, y aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales. Primero la satisfacción de Dios mismo y otorga el perdón al hombre. ¿Está claro? Recuerden que el apóstol Pablo todo lo ejemplifica y lo personifica. Voy a avanzar un poquito. Primera epístola, aunque ya llegó al final, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1 al 5. Siempre que lean la escritura, mucho cuidado, pausadito, no hay afán, y escuchen lo que está leyendo. Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No, entonces es segunda de Pedro, me equivoqué. Dijeron por ahí, mala mía. Segunda de Pedro. Segunda epístola, gracias mi hermano. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 1 al 5. Sí, porque nos metimos con el matrimonio. Sí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Siga, mi hermano. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Creo que me equivoqué en el texto. Es que hay una parte donde el apóstol habla de la muerte y de cómo el Señor saca la muerte a la vida. Perdónenme por el texto, me equivoqué en el texto, mala mía. Pero lo que sí tengo es el pensamiento. La muerte del creyente es la entrada al gozo eterno. Ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez. ¿Tiene el texto, mi hermano? No. Pero tengo ¿Cuál? 1 Corintios 15, 25. Ah, ese ya lo leímos, mi hermano. Espere, sigo acá. La muerte del creyente es la entrada al gozo eterno. No me voy a despistar del punto. Después les doy la cita o su merced que saben, les he dicho. Las enseñanzas es para que usted profundice más. Primero, cuando yo estoy muerto en mis delitos y pecados, viene la palabra del Evangelio llamándome al arrepentimiento para otorgarme el perdón. Cuando acepto esa palabra, paso de muerte a vida.
Y ahora ya vivo en el Señor como creyente. Y como creyente que camino en esta tierra, comienzo a disfrutar la vida eterna. Caminando con Él aquí en esta tierra sin morirme físicamente, comienzo a disfrutar la vida eterna. Y luego, en el momento que ya se cumplan los días, pasaré a ese estado espiritual y luego volveremos en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso les decía, la muerte del creyente es la entrada al gozo eternal. Ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 8 es eso. Primera a los Corintios 15:26 dice que la muerte será destruida. ¿Lo leen, mi hermano? Antes de que venga la caravana. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. La muerte será destruida. ¿Por qué? Ayúdenme con la idea. Perdonar a los hermanos, tenemos procesión por ahí de la gente que no conoce a Cristo. Por el cumplimiento de la ley, ¿qué sucede? La muerte es destruida. Perfecto. Algo más. No pierdan de vista la resurrección del Señor Jesucristo. Pero lo que tú dices es muy cierto. Por el cumplimiento de la ley, el pecado en la obra del Señor comienza. Ya fue abolido, pero en nosotros a ser abolido. La muerte entró como causa de una desobediencia. La muerte entró como causa de una desobediencia. Ahora, por una obediencia viene la vida. Esa separación que tanto teme el hombre, el Señor dice, sorbida es la muerte en victoria. Dios es vida. En Él no hay muerte. La muerte será destruida, incluyendo la separación de Dios, esa muerte espiritual que experimentan los hombres, que es vista como la muerte espiritual. Aquellos que están en Cristo son perdonados de sus pecados, reciben vida eterna, superando así la muerte espiritual. El Señor Jesús, al resucitar, después vamos a hablar de la resurrección, venció la muerte. Pregunta es, cuando el Señor Jesús murió, ¿dónde estaba? Y Él estaba vivo. La gente que cree que cuando mueren aquí se acaba todo, están muy equivocados. ¿Dónde estaba Lázaro cuando el Señor lo llamó? ¿Dónde estaba? Se lo voy a ejemplificar. Lázaro muere y está llegando al paraíso, está saludando por allá a Elías. Llega y no, mire, Jeremías. Y entonces dice, un momento, creo que me están llamando. ¡Lázaro! Ven fuera. Y se tuvo que devolver. Se tuvo que devolver. Es un ejemplo que les coloco. Porque luego Lázaro muere. Y ya estaba entrando allá. Porque como ya había oído al Señor, Lázaro conocía la enseñanza del Señor, sus hermanas la conocían. Les decía, aquellos que están en Cristo son perdonados de sus pecados, reciben vida eterna, superando así la muerte espiritual. El Señor Jesús, al resucitar, venció la muerte y abrió el camino para que otros también resuciten y vivan eternamente. En Jesús no hay muerte. Él es la vida. Él que de las tinieblas, Génesis capítulo 1, de las tinieblas mandó que resplandeciese luz. También cogió y dijo, ya no más miedo a la muerte, yo soy la vida, y el que camina conmigo no morirá jamás. Cierro con eso. En resumen, la entrada de la muerte no fue por parte de ningún ser espiritual, sino del pecado a causa de la desobediencia. ¿Tienes miedo a morir? Señor, tú eres mi vida, eres mi vida, eres mi vida. Y pase lo que pase, tú eres mi vida. Amén. Trajo ese pecado que trajo esa separación que nos produce el temor de estar separados de Dios.
Eso es lo que teme el hombre. Nuestro próximo estudio, el Cordero. El Cordero Pascual, preparado desde antes de la fundación del mundo, y mirar esos zapatos. Porque ya vimos cómo entró el pecado, el imperio de la muerte y lo que el Señor hizo. Ahora vamos a mirar al Señor como el Cordero y cómo quita eso, para luego mirar otros puntos más de lo que tiene que ver con la esencia doctrinal. Espero en esta mañana hayamos entendido. Amén. Ningún pecado te puede separar de Cristo. ¿Te estoy invitando a pecar? No. Pero ningún pecado te puede separar de Él. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Amado Jesús, yo te doy gracias en esta hora por la misericordia, el amor, esa magnificencia de ese consejo trinitario, Señor, de la Trinidad, de la unidad tuya, amado Dios. Al hacerte carne y manifestarte entre los hombres, Señor, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Con Moisés se trajo la ley, mas con el Hijo Santo se trajo la gracia. Gracias por ese testimonio tan perfecto y maravilloso, Señor, que diste ante los ojos del Padre primeramente, Señor, que es el único digno de valorar, Señor, lo que tú has hecho. Es el único digno y cuyo corazón está satisfecho por tu obra maravillosa, Señor. Gracias porque has hecho la satisfacción en el corazón del Padre, amado Dios. Tú mismo te satisfaces a ti mismo, bendito y eterno, y nos das ese regalo maravilloso del perdón, de la reconciliación, de la restauración, porque amas, Señor, lo que has hecho. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, amado Dios, porque tú has vencido, amado Jesús, el pecado por nosotros, y entraste en ese terreno de oscuridad, Señor, y sorbida la muerte en victoria, Señor, tenemos la vida, bendito Dios. Ayuda a aquellas personas que no te conocen a encontrar el camino delante de tu presencia, Señor, a encontrar el camino. Unge nuestras bocas y nuestros corazones para llevar este precioso mensaje a cada vida y a cada corazón, Señor. Ayúdanos como pregoneros de tu palabra y de tu justicia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa sobre nuestras vidas. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios. Amén.